Libro de los Salmos, capítulo número 49, dice versículo 1: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Aquí hay alguno que habite en Marte? ¿En Júpiter? Todos son habitantes de este planeta, ¿verdad? Entonces esta palabra es para usted. A menos de que aquí haya alguien que no habite en este mundo, sería la única excepción. De resto, si usted hace parte de este mundo, esta palabra es para usted. Y lo que nos está diciendo este primer versículo es: escuchen esto, presten atención, oigan, escuchen, pueblos todos, habitantes de este planeta. No se haga el extraterrestre, mis hermanos. No se haga el que no es para usted. Esta palabra es para usted. Preste atención. Desde una vez, mire, el Señor es bueno conmigo porque ni siquiera es palabra mía. Es Dios hoy con nosotros y empieza diciéndole a usted, a mí: oiga, escuche, usted que es habitante de esta tierra, preste atención, ponga cuidado, pare oreja. ¿Cómo más le digo? ¿Sí? Póngase trucha, póngase mosca, bien avispada para la palabra del Señor. Si yo le estuviera diciendo: mire que le tengo un negocio, pues ya estoy. ¡Cuente! Mire, ¿quiere ganar plata más rápido? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero yo le estoy diciendo es: oiga lo que el Señor tiene para ti. Escucha la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. Y entonces usted también tiene que estar bien despierto, bien atento, mis hermanos, bien conectado con el mensaje. Apenas estamos arrancando. Y lo único que le estoy pidiendo es: cumpla con lo que nos dice el primer versículo del libro de los Salmos. ¿Sí? Le tengo un chisme. Y viene directamente de nuestro Padre Celestial. Pero no es chisme, mis hermanos, es palabra de poder. Palabra de bendición. Pero si fuera un chisme, ¿cómo estaríamos? Cuéntemelo, dígamelo todo, no omita detalle, ¿verdad? Los hombres no, los hombres solo dicen: cuente todo. Pero la palabra del Señor está diciéndole: oiga esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles. Dios no está haciendo aquí acepción de personas. Así los plebeyos en la edad antigua eran aquellas personas que servían a otros, que eran la fuerza laboral, era la gente, era la mano de obra. Y aquí creo que la mayoría somos plebeyos. ¿Sí? Aquí hay alguien de la realeza. Sí, pastor, yo soy una princesa del Señor. Yo soy un príncipe. Bueno, entonces presta atención, principito. Presta atención, princesita. Y dice la palabra del Señor: así los plebeyos como los nobles. No importa si somos tal vez de escasos recursos, no importa tal vez si nuestra condición de origen tal vez es muy humilde, campesina, oriunda de nuestra tierra, de nuestros países. El Señor está diciendo: esta palabra es para ti. Ay, no, pastor, yo vengo de... Usted no sabe mi apellido, pastor. Usted no sabe que yo allá en mi país tenía y hacía y... Bueno, esta palabra también es para ti. Esta palabra también es para ti. El Señor no hace acepción de personas. El Señor le está hablando a todos y cada uno de nosotros. El que tal vez no ha estudiado mucho y al que ha estudiado mucho. El que no es muy diestro y muy hábil en muchas cosas, manualidades, como el que sí lo es. El que toda su vida ha sido empleado y ha devengado de un sueldo de un jefe. Para ti es esta palabra. El que es independiente y hace sus propios negocios y no tiene jefe, no tiene patrón, yo soy mi propio jefe, ¿y qué? También es para ti esta palabra. Tanto para plebeyos como para nobles. El rico y el pobre, ¿qué? Juntamente. Pastor, es que yo me siento acá porque acá nos sentamos los ricos. Y otro dice: yo me siento acá porque acá nos sentamos los pobres. No, mis hermanos, ustedes están sentados en un lugar donde Dios no hace acepción de personas. Dios no te está mirando por tus propiedades. Dios no está interesado en cuánto tienes tú en la cuenta bancaria.
haces allá en tu país de origen. Dios no está interesado en qué carro manejas tú. Dios quiere darte una palabra sin importar si eres rico o es pobre. Dios está hablando a todo aquel que le quiera escuchar. Dice, mi boca hablará ¿qué? Sabiduría, mis hermanos. Hoy yo me apropio de este versículo para decirle, hoy mi boca hablará sabiduría para la iglesia, príncipe de paz. Hoy mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, mis hermanos. Inclinaré al proverbio ¿qué? Mi oído, y declararé con el arpa mi enigma. Lo que está diciendo el salmista de una manera poética es que yo voy a escuchar con atención la sabiduría que viene de Dios. Voy a inclinar el oído. Inclinar el oído, mis hermanos, es una manera de decir voy a estar muy atento. Voy a prestar mucha atención, pero no solo hoy, siempre. Siempre que Dios te hable, sea en tu devocional privado, en tu soledad, en tu casa, o sea aquí en la iglesia, o sea a través de un hermano, o sea en una situación donde Dios te está hablando a través de su palabra, inclina tu oído. Presta atención. Aún tus niños, cuando te cuenten qué vieron en la escuela dominical, préstales atención. Tal vez ahí está Dios hablándote. Tal vez cuando tú le preguntas qué hicieron en la escuela dominical, preste atención. De pronto, si usted se durmió en el servicio, el niño le está diciendo, bueno, como no quiso escuchar al pastor, escúcheme. Preste atención, no menosprecie la palabra. Lo que está diciendo ese versículo es, no menosprecies la enseñanza. Hoy pasa, aquí voy a hacer un break, antes de seguir avanzando en los versículos. Hoy en día pasa algo dentro del pueblo cristiano, y yo he reflexionado mucho acerca de eso, mis hermanos. Sin ánimo de echarme flores ni nada, pero yo he estudiado mucho acerca de la palabra del Señor. Pero cuando veo cómo la palabra del Señor empieza a moverse dentro del círculo, dentro de la sociedad cristiana, entonces empezamos a hacer de la palabra un motivo de conversación, pareciera donde todos somos muy intelectuales. Hoy en día también en las redes sociales y en muchas cosas, a veces se quiere hablar de la profundidad, se quiere decir cosas extrafalarias, cosas como muy grandes de la palabra, como que pareciera que para poder entender la palabra se requiere de grandes estudios. Y sí, la profundidad del Evangelio es muy grande. La profundidad de la palabra es tremenda, mis hermanos. Pero la sencillez y humildad de la palabra llega a cualquier corazón que esté dispuesto a escuchar. Entonces, aunque usted diga, no es que el pastor porque ha estudiado, el pastor porque para eso lo tienen ahí, no se crean, mis hermanos. Lo que importa es si tu corazón, si tu disposición está en verdaderamente valorar la palabra de Dios. Darle el valor y la sencillez de la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día en las redes sociales especialmente se arman debates y gente habla y quieren hablar de temas muy complicados de la palabra, quieren tocar temas muy profundos, descifrar los versículos más complicados, hablar acerca de esos puntos doctrinales que nos hacen diferentes una denominación de la otra. Pero a veces no quieren tocar la sencillez del Evangelio. El amar al prójimo, mis hermanos. El tener compasión del que está en necesidad. El escuchar un proverbio. Por eso, hoy Dios a mí, David, me está dando la oportunidad de enfatizar, y me ha dicho Dios a mí de una manera bíblica, no audible, sino bíblica, de que lo que estoy haciendo con esos 5 minuticos de lunes a viernes tiene valor. Porque no se crean, le confieso aquí delante de ustedes que no salga aquí de nosotros ni de internet. Pero hay días en que yo me desanimo. Hay días en que yo digo, sí valdrá la pena yo todos los días sacar este tiempo para hacer este devocional, estudiar, grabarlo, editarlo, subirlo y todo, y de pronto nadie lo está viendo. Oiga, fuera un video de tonterías hasta de un gatito moviendo por ahí una pelotica, 20,000 likes. 5,000 seguidores, y pone uno la palabra del Señor desmenuzadita
la gente no la quiere ver. La gente no la quiere escuchar. Y no es por los likes, es por el peso que eso implica. Pero yo entiendo que es la realidad de una sociedad vacía. Es la realidad de un mundo que está buscando solo entretenimiento. Es la realidad de un mundo que solamente quiere que se le diga lo que quiere oír. Pero yo hoy, y a través de este versículo, el Señor me ha dado fuerza, me ha dado aliento, me ha dado ánimo, se lo confieso, le estoy hablando, abriendo mi corazón a usted. Porque el Señor me está mostrando que por 2, 5, 10, 15, 20 que lo vean vale la pena. Amén. Porque el proverbio, mis hermanos, y aquí hago énfasis en esos 5 minuticos de todos los días que hago aquí en el devocional, es un proverbio, y a veces los proverbios pareciera que no tocan temas tan profundos. Pareciera que no hablan de todas las estructuras doctrinales y de esos temas tan complejos que los grandes teólogos y eruditos de la vida cristiana hablan. A veces habla simplemente de que no tenga usted la balanza mal calibrada. A veces habla simplemente de que usted no se enoje y se quede con ese enojo. Pero hoy el Señor nos está diciendo, inclina al proverbio, mi oído. Hay temas de la Biblia y hay temas doctrinales y teológicos que nunca vamos a llegar a tener un punto en común todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque a Dios le place dejarlo así. Pero hay otros que se encargan y quieren solo hablar de esos temas, pastor. Yo solo quiero hablar de qué significan los 4 caballos de la cruz. Y parece que es el único tema que quieren abordar. Otros quieren solamente hablar de por qué Dios se reveló allá en el monte de la transfiguración y se apareció allá con Elías y con Moisés. De eso queremos hablar, pastor. Temas profundos, pastor, que eso sí es bueno. Pero a veces desechamos el proverbio que te dice, ama a tu hermano. Desechamos el proverbio que te dice, no irrites a tus hijos. Desechamos el proverbio que dice, honra a tu papá. Corrige cosas terrenales, cosas que cualquiera puede entender, cosas que cualquiera puede discernir. Y ahí lo que el Señor está diciendo es, voy a inclinar al proverbio de Dios. Voy a atenderlo. Porque ¿sabe? Usted en su diario vivir no necesita saber si los 4 caballos del Apocalipsis son esto o aquello. En su diario vivir necesita esos proverbios. En su diario vivir necesita saber cómo comportarse con su jefe. En su diario vivir necesita saber cómo tratar al cliente como un cristiano. En su diario vivir necesita saber cómo educar a sus hijos. ¿Amén? En su diario vivir necesitan saber cómo ser mujeres sabias, esposas sabias, ¿o no? En su diario vivir necesitan saber cómo es un varón, un hombre de Dios según la Biblia. Pero no, pastor, hablemos de esas cosas profundas, enigmáticas de la Biblia. Y saben que, mis hermanos, que muchos, yo lo que me he dado cuenta, usted verá si me corrige, si me creo, si no está de acuerdo conmigo, pero lo que yo me he dado cuenta es que muchos, sobre todo los que no son pastores que salen en videos o en televisión, pero muchos quieren hablar solo de esos temas tan complejos, tan de división, que generan tanta controversia, si usted es de esta o de esta denominación, y quieren hablar de todos esos temas. ¿Saben por qué? Porque al hablar de esos temas están colocando una cortina de humo para no tocar su realidad personal. Mucha gente quiere hablar de temas muy controversiales. ¿Será que sí es permitido en la Biblia esto o no es permitido en la Biblia esto? Otros quieren enfocarse solo en lo del diezmo, pastor. Hablan del diezmo. Yo no creo en el diezmo. Yo sí creo que sí hay que dar, que no hay que dar, que tal iglesia dice que no. Y quieren hablar de temas controversiales porque no quieren tocar los temas que afectan su realidad. ¿Cuál es tu realidad? Y la realidad a veces es tan sencilla de tratar, pero queremos ignorarla. Queremos distraernos con temas complicados. Yo he hablado con personas, mis hermanos, y a veces Dios me tiene ahí las palabras, pero el mismo Espíritu me dice, calla en ese momento. Personas que me quieren tocar temas súper complicados. ¿Y usted qué hace? ¿Y para esto? ¿Y qué le parece? ¿Y mira este video? ¿Y esto? Y espiritualmente, yo lo único que sé es que detrás de todo eso
no quiere hablar de la realidad de su vida. No quiere que nadie se le meta en su diario vivir. No quiere que nadie le diga que puede ser una mejor esposa o una mejor madre. No quiere que nadie le diga que puede ser un mejor esposo o un mejor padre. No quiere que nadie le diga que tal vez puede ser un mejor trabajador, un mejor empresario, un mejor jefe, bíblicamente hablando. Y por eso ahí el versículo me da a mí pie para seguir insistiendo, mis hermanos. Que no deseche la palabra por sencilla que parezca. No deseche el proverbio por sencillo que parezca. Más bien diga, Señor, si este proverbio tan sencillo que lo entiendo tan fácilmente, ¿por qué me cuesta aplicarlo? ¿Por qué me cuesta vivirlo, Señor? ¿Dónde está el problema? ¿En el versículo que es fácil o difícil de entender? ¿O en mi corazón? ¿En dónde cree que estará el problema? A veces nos complicamos la existencia y la vida cristiana. Y si Dios me lo permite decirlo de esta manera, hoy quiero predicarle, mis hermanos, descomplíquese. Viva una vida cristiana sin tantas complicaciones. Quiero que no lo busque, solamente que Iván lo ponga en la pantalla. Deuteronomio 29:29. Si usted lo quiere buscar más tarde en su casa, es que no quiero que se salga de los salmos. Apúntelo y después lo busca. Deuteronomio 29:29. Y bueno, si alguien lo quiere buscar y leerlo, no hay problema. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 29:29. ¿Ya lo vamos a buscar? Ya, listo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para que qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mis hermanos, lee la Biblia. Amén. Profundiza en la escritura, estúdiala, desmenúzala. Pero cuando llegues a puntos que no entiendas, cuando llegues a circunstancias que parecen complejas, sencillamente dile al Señor: Señor, dame la paz para continuar, porque Dios en algún momento nos va a ayudar a entender todo eso que está de pronto más confuso. Pero no te quedes en lo confuso, quédate en lo que entiendas con sencillez y practícalo. Amén. No te desgastes, Dios te va a mostrar en su momento, Dios te va a ayudar en su momento. Sigue estudiando, sigue orando, pero cumple lo sencillo de entender. Porque la misma palabra está diciendo, hay cosas que no vamos a poder entender y que aún ni siquiera están escritas en la palabra. Hay cosas que son ocultas para nosotros y esa es una realidad. Hay cosas que nosotros no vamos a entender porque hay cosas secretas que solo le pertenecen al Señor. Pero todo lo que sí está claro y revelado es para que tú cumplas, para que tú puedas vivir una vida en obediencia. ¿Por qué mucho cristiano no puede vivir? Porque se complicó. Quiere saber lo secreto en lugar de practicar lo revelado. ¿Sí está conmigo? Quieren esforzarse por conocer lo secreto en lugar de vivir lo que Dios ya te ha puesto de una manera sencilla y práctica. La palabra del Señor es muy profunda y no nos alcanzará esta vida para entenderla. Pero el propósito de la palabra es tan sencillo que el niño más pequeño lo puede entender y lo puede practicar. Y lo puede vivir. Y puede hacer de la palabra del Señor una realidad para su vida. Y sabe que dentro de los secretos, porque aquí está, ¿cómo se llama el título del mensaje de hoy? Mi sensatez. La palabra sensatez quiere hablar de una persona que está centrada. ¿Amén? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a definir qué es sensatez? Sensatez es una persona que actúa sensatamente, que actúa con criterio, que es una persona objetiva, es una persona que tiene claridad en sus pensamientos, es una persona sobria. Si entendemos que cuando se refiere a la palabra sobriedad, quiere decir que no está afectado por algo que le está quitando su capacidad de entender. Por eso cuando una persona está bajo los efectos del alcohol se dice que no está ¿qué? No está sobria. ¿Por qué? Porque el alcohol está afectando su capacidad de entendimiento, su capacidad, sus habilidades. ¿Por qué no dejan manejar a los borrachos y manejan también?
Pues porque está comprobado que bajo los efectos del alcohol, sus habilidades, sus capacidades, sus reflejos, sus sentidos se distorsionan, no están sobrios, no están estables. ¿Sí estamos? Entonces una persona sensata es una persona que piensa y actúa de manera sobria, o sea, con claridad, con entendimiento. Es una persona que sabe reconocer y entender sus límites. ¿Amén? Ahorita hablábamos, hace temprano, antes de empezar el servicio, hablábamos con la pastora Debra de cómo a veces es inevitable entender que uno va creciendo y el cuerpo le va diciendo a uno, ya no tienes 15, ya no tienes 20. Y conforme uno va pasando como que décadas, como que cada década le dice, ahora estás viviendo los efectos de tener más de 30, más de 40, más de 50, más de 60, más de 70. Y gloria a Dios por los que puedan decir más de 80 y más de 90. ¿Sí? Pero es una realidad y no podemos andar por fuera de esos límites. Porque ya llega un punto donde una persona que tiene 70, 80 no puede hacer lo que puede hacer un muchachito de 10, de 15, ¿verdad? Por más que quiera y que tenga la disposición y que tenga la capacidad, tiene que actuar con sensatez, ¿verdad? ¿Es claro lo que estoy enseñando? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo he tenido que dejar de ir a jugar algunos deportes y todo desde que me operaron, porque me toca con sensatez cuidarme. Y Dios nos manda a hablar a nosotros, diciéndonos en su palabra que nosotros podemos inclinar nuestro oído al proverbio. ¿Qué es el proverbio? La enseñanza, la sabiduría, el entendimiento que Dios nos da para que actúes y vivas, hables, pienses y practiques una vida espiritual cristiana con sensatez. ¿Estamos? Y en esa sensatez, mis hermanos, hay que entender que hay preguntas que nosotros le podemos hacer a Dios que de pronto Dios no nos va a contestar, o que ni siquiera Dios espera que nosotros le preguntemos el por qué. ¿Qué es lo que más he hablado con mi familia en esta semana? Porque tuvimos un devocional que cuadró perfectamente con lo que yo había preparado para predicar hoy. Y hablábamos con mi familia que uno como ser humano, cada vez que viene una situación que no me agrada, una situación que me duele, que me afecta, a veces duele físicamente, a veces duele en el alma, a veces duele en nuestro ego, en nuestro orgullo, pero normalmente ¿cuál es la pregunta que uno le hace a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Con mi mamá tenemos un chiste, porque cuando en Colombia pasamos unas duras y maduras, tuvimos unos años, mis hermanos, que no es el día de hoy para contarle, pero cuando estaba yo joven con mi mamá y después de que mi papá se había ido y mi familia, pasamos unos años, no fueron meses, fueron años que la pasamos difícil, hermano, pero duro, con situaciones muy complicadas, en especial en el tema económico. Y mi mamá decía, oiga, ni que le hubiera pegado a mi mamá. Y cuando volvimos un chiste, ¿no? Entonces con mi mamá que muy seguramente lo está viendo, tenemos ese chiste. Cuando algo viene decimos, ¿cómo que ni que le hubiera pegado a la mamá? ¿Sí? Como que pareciera que es injusto que nos esté pasando algo así, o que estemos viviendo una circunstancia que pareciera un castigo, pero no lo es. Y muchas veces cuando vienen situaciones a nuestras vidas, cuando vienen problemas a nuestra vida, queremos una respuesta del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Uy, ¿por qué no a fulanito de tal que se sigue malo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Y de pronto sí hay una respuesta, pero ni Dios quiere dártela. Porque de pronto la respuesta no nos va a agradar. De pronto la respuesta que vendría de Dios, si Él quisiera darla, yo se la voy a decir a los colombianos. Si de pronto Dios quisiera responderte ese por qué, la respuesta podría ser a los colombianos por cabezón, por cabezona, por necio, por desobediente. Puede que esa sea la respuesta, puede que no. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no fue que hicimos nada malo, no nos comportamos mal, no fuimos desobedientes, no hicimos nada que mereciéramos
Y le decía yo a mis hijos, que yo aprendí hace muchos años de un pastor en Colombia. Y él me lo enseñó, y para ese momento para mí fue revelado. Para usted de pronto yo ya me la sabía, pastor. Pero incline su oído al proverbio, por favor. Incline su oído a la enseñanza. Y el pastor me decía, amigo, hay preguntas que no vamos a tener respuesta, porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Pero si quieres preguntarle al Señor, cambia la pregunta, me dijo ese pastor. Yo le estoy enseñando eso a usted. A mí me ha bendecido por años eso. Espero que lo bendiga usted. Me dijo, cambia la pregunta. No pregunte por qué. Pregunte para qué. Porque cuando usted cambia la pregunta, está también cambiando el propósito. Usted quiere saber es por qué, para qué, para seguirse quejando. O para decirles que fue injusto, Señor, no fue injusto. O para seguirse echando lástima. Porque a mí es que a mí me pasa. Y entonces voy a publicar en Facebook, es que Dios le da sus peores problemas, sus mejores guerreros. El por qué al final, aunque Dios te conteste el por qué, no soluciona nada. Aunque Dios te diga por qué, no soluciona el problema. Es mejor para qué. Porque si le preguntas al Señor para qué, entonces, aunque la respuesta también pueda no dártela así tan fácil, pero en el solo hecho de la pregunta, tú ya estás involucrando un futuro. Pero el por qué estás pensando en el pasado. ¿Sí está conmigo? Amén. En el por qué estás pensando qué hice yo, por qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, qué será que Dios me está castigando, será que fue por mi papá, será que son las maldiciones generacionales. Estás pensando en el pasado. Pero el para qué estás pensando en el futuro. Y si hay una respuesta más sencilla que si quiere yo se la doy. Y es que si tú eres un hijo o una hija de Dios, si tú eres un hombre o una mujer verdaderamente de Dios, hay un para qué universal para todos. Y es que el para qué de muchas cosas que pasan en nuestra vida, aunque no nos guste, aunque no conozcamos la realidad y el secreto de por qué Dios lo permitió, por qué pasó en nuestra vida, el para qué muy seguramente será para que Cristo sea glorificado en tu vida. Para que Cristo sea exaltado a través de tu vida, de tu testimonio, de la forma en que enfrentaste la circunstancia, de la manera en que fuiste agradecido a pesar de. Entonces es más importante preguntarle al Señor ¿para qué? Que por qué. Porque cuando preguntas para qué, de pronto Dios sí te contesta y te dice para que no vuelvas a repetir el mismo error. ¿Para qué de ahora en adelante estés más despierta en mi palabra? O ¿para qué puede ser también? Para que tu carácter cristiano se fortalezca. Pero de pronto hay cosas que la aplicación no es aquí terrenal, mis hermanos. De pronto hay cosas que ni aquí las vamos a entender. Pero el Señor, ¿para qué? Para que sepas un día diferenciar lo que es estar aquí y lo que es estar en la presencia eterna. Porque en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, tendréis aflicciones. Pero confíen, Él ha vencido. El para qué nos lleva a nosotros a entender que Él ya venció. Y si Él ya venció, nosotros ya somos vencedores. Entonces el por qué, mis hermanos, puede ser culpa nuestra, puede ser situación que pasó porque pasó. Puede ser porque estamos en este mundo caído, puede ser porque sencillamente a Dios le plació, le permitió darnos a nosotros la experiencia de pasar por una situación como a Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. El Señor le permitió una aflicción, algunos dicen que era un demonio de verdad, otros dicen que era un pecado, otros dicen que era una enfermedad. Los teólogos más sensatos y responsables con el estudio creen que era una aflicción en su salud, más específicamente en sus ojos.
Y él, después de orar tanto por esa enfermedad o esa aflicción, ese aguijón en su carne, el Señor le dijo: bástate de mi gracia. No le solucionó el problema. Y ahí es donde a veces nosotros como cristianos como que nos cuesta entender, ¿verdad? Y por eso el mensaje de hoy se llama mi sensatez, porque tenemos que ser cristianos sensatos, entender que hay cosas, mis hermanos, que por más cristianos santos, perfectos, inmaculados, casi volando llegan a entrar ustedes aquí, hay cosas que no podemos cambiar. Y que si estamos en este mundo vamos a tener que mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia y aceptar que solo la gracia de Dios nos va a permitir seguir pasando por esa situación. Pastor, ¿por qué yo tengo que pagar el bill del agua todos los meses si soy cristiano? Pues porque vive en este mundo y gasta agua y se vaya. Y va a tener que seguirlo pagando por muy cristiano que sea. Y si no quiere gastar, pues mande cortar el agua y mira a ver cómo hace. O sea, hay cosas, mis hermanos, que tenemos que ser sensatos. Tenemos que entender que son parte de esta realidad caída. Duélanos o no nos duela, estamos en una realidad caída. En un mundo caído, en una sociedad perversa, en un mundo caído. Y lo que nos tiene que sostener no es la solución a nuestros problemas. Lo que nos tiene que sostener es nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Amén. Y la confianza de que en este mundo caído yo lo tengo a Él. Y eso hace toda la diferencia. Amén. Volvemos a los salmos, amén. Volvemos al Salmo 49. Y vamos en el versículo 4. Perdón. Y entonces dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Está preguntando: ¿por qué voy a tener miedo? ¿Se da cuenta a dónde nos llevó el Señor con esta primera parte? Si usted inclina su oído a la sabiduría de Dios, si usted quiere vivir con sensatez, si usted quiere entender que hay cosas que no van a tener respuesta, mis hermanos, yo sé que lo que yo le predico no es lo que se predica en muchos lugares. Yo soy consciente de eso, porque tal vez en algunos lugares en este momento habrá algún pastor y algo así, miren, pastor, que está diciendo: exígele a Dios, reclámale a Dios. Exígele su palabra que te diga, porque Él te tiene que decir. Tal vez en algún lugar hay alguien haciendo eso. Y yo le estoy diciendo: no. Le estoy diciendo: hay cosas que son secretas para el Señor. Pero confía en Él, porque no andamos por vista, andamos por fe. Porque confiamos más en el propósito que Él tiene con nosotros eterno que en la solución inmediata a un problema. Ahora, no con esto, escúchame, hermano, porque a mí me gusta predicar los dos lados de la moneda. ¿Sabes que una moneda tiene dos lados, verdad? No con esto estoy diciendo que no tengas fe. No con esto estoy diciendo que no clames y que no ores y que no pidas y que no te humilles ante el Señor. Sigue creyendo, sigue clamando, sigue humillándote, sigue rogándole al Señor con sensatez. Quiere decir entendiendo que si Dios no te va a contestar ya, no deja de ser Dios, ni es que tú seas más malo, ni es que Dios no te ame, es que Dios está tratando más tu vida espiritual que tus soluciones terrenales. No es que Dios deje de ser Dios. No es que Dios sea indiferente. Es que Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Es que Dios quiere que tú vivas y entiendas quién es Él. Y eso es más importante. Entonces la pregunta es: ¿por qué temer en los días de adversidad? Si usted entiende el versículo, no está diciendo que no vayan a haber días de adversidad. ¿Sí están conmigo? Porque ¿qué es lo que queremos? Y no lo quiere solo los cristianos, cualquier ser humano lo quiere. Por eso el versículo 1 le está hablando ¿a quiénes? A todos los seres humanos. Todos los que habitan en este mundo quieren lo mismo. Cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos,
que creen en la luna, en el árbol, el que sea de esta denominación, de la otra, a todos nos está diciendo el Señor lo mismo. Él nos está hablando a todos y nos está diciendo, no teman, porque para todos va a haber adversidades. Y la sensatez de entender eso es que si Adán y Eva no hubieran fallado, no habrían adversidades, pero fallaron. Sorry, mis hermanos, ya fallaron. Y si usted hubiera sido Adán, la había regado peor. Y si usted hubiera sido Eva, no había sido un mordisco, se había comido 3 o 4. Así que ya estuvo el error. Ya estamos en esta sociedad caída. Ahora, en esta sociedad caída tenemos una esperanza. Y es no tener temor en medio de la adversidad, porque tenemos a Cristo. No vivir con miedo, no vivir bajo el dolor, no vivir bajo la amargura, no vivir bajo la zozobra, no vivir bajo todo lo que el mundo quiere. El diablo quiere oprimirnos, mis hermanos. El diablo quiere que el cristiano no disfrute. El diablo quiere que usted tema en medio de la adversidad, que usted tenga miedo, que usted sea cobarde, que usted ya no vaya, que usted ya no ore, que usted ya no tenga fe. El diablo quiere eso, pero el Señor dice, no temas en medio de la adversidad. El Señor no te está diciendo que no va a haber adversidad. El Señor te está diciendo, no temas cuando estés en la adversidad. Es diferente, ¿verdad? Pero adversidades vamos a tener y tendremos y hemos tenido. Y si aquí nos podemos hablar de los problemas, hermanos, aquí sí se nos da todo el día. Mire, pídale a alguien que hable de sus problemas, le suelta uno el micrófono a alguien para que cuente sus problemas, hermano, ahí lo tienen. Pero a veces dígale a alguien, cuéntame un testimonio que Dios te haya hecho contigo ayer. Pero pienso, pastor, ¿ayer? No puede ser el de hace 15 años. Porque es más fácil para nosotros prestarle atención a lo que nos duele, a lo que nos aflige, a lo que no nos gusta, que prestarle atención a las bendiciones. Nuestra naturaleza está más inclinada a mirar lo que falta, lo que no se ha hecho, lo que me duele, lo que no tengo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los que pagan renta? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque pueden mes a mes pagar renta? Yo soy uno de esos, ¿verdad? Pero el que paga renta está inconforme porque no tiene casa. ¿Cuántos tienen sus trailers, mis hermanos, que son suyas, pero que pagan el alquiler? ¿Le dan gracias a Dios que pueda pagar su trailita? Pero el que tiene trailer quisiera mi casa. Y el que tiene la casa, entonces le da gracias a Dios por tener la casa. Sí, pastor, pero hay que pagar el mortgage. Y si la tuviera 100% paga y todo y ya la tiene, ¿qué está pensando? Comprar otra más grande. Y la realidad del ser humano, la sensatez con la que debemos entender el pensamiento del ser humano, sin importar si es pobre, rico, plebeyo o noble, es que nunca estamos satisfechos. Nunca estamos satisfechos. Siempre hay algo que nos aflige. Y es una naturaleza del ser humano. Como hoy el mensaje llama mi sensatez, ve a un niño. El niño en su naturaleza es inocente, pero en su naturaleza humana también está con el pecado original, con su naturaleza caída. Y al niño usted le puede haber comprado una pelota o un juguete súper costoso, a usted le costó un dineral. Pero el niño sale al parque y ve que otro niño tiene uno más baratico, pero diferente al de él, y quiere el del niño. Y si usted le quita el de ese, no va a querer quitar el de él. Pero si alguien viene y le va a quitar el de él, va y no lo deja. Porque la naturaleza del ser humano, aún desde niños, es querer lo que otro tiene. Es no estar satisfecho con lo que ya tiene. Los niños pequeños, pongan a unos niños a jugar con cualquier cosita. Llega un niño vecinito y diga, ¿me prestas eso? Ay, no, ahí sí lo quería. Y el niño ahí sí quería el juguete que el otro niño quería. No sé si me hice entender. No lo estaba usando, pero en el momento que otro lo usó, ahí sí ya lo quería. Y como adultos no somos muy diferentes, mis hermanos. Como adultos no somos muy diferentes.
diferente. Lo que pasa es que cambia, ya no es un juguete. Pero queremos todo lo que otros tienen. Anhelamos, competimos, estamos en rivalidades tontas. Nada nos satisface, nada nos llena. Estamos embriagados de ambiciones, embriagados de todo tipo de deseos, embriagados, mis hermanos, de afanes, de avaricia. Y ya dijimos que si usted está embriagado no puede estar sobrio, ¿verdad? Y si no está sobrio, pues no puede pensar con sensatez. Nuestra sensatez, mis hermanos, es poder inclinar al Señor nuestro oído y descubrir que podemos estar sin temor en medio de la adversidad. Amén. Cual sea que sea la adversidad. Amén. Financiera, familiar, de salud, social. Amén. Podemos estar sin temor. Amén. Amén. Si lo creo o no lo creo. Amén. No te dudas, no te dudas. Tiene derecho a dudar. Pero clame si tiene dudas. Hable con el Señor si tiene dudas. Y dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Mis hermanos, este capítulo en la Reina Valera del 60 le pusieron un título, aunque la aplicación es mucho más grande, le pusieron un título que dice la insensatez de confiar en las riquezas. Y aquí ya el Señor está siendo mucho más puntual. Una de las mayores insensateces del ser humano es confiar en sus riquezas. ¿Sí estamos? Sí. Y ricos no son solamente los que tienen millones y millones. Podemos tener lo que tengamos, es nuestra riqueza. ¿Sí me van a entender? Usted puede tener un carro del año, el último modelo, el más costoso, es su riqueza. Yo puedo tener uno viejito, es mi riqueza. Pero confiar en su riqueza o yo confiar en mi riqueza me hace insensato ante los ojos de Dios. Entonces, cuando confiamos en nuestras posesiones, es otra manera de decirlo, estamos siendo insensatos, porque no hay nada que tú tengas que te pueda redimir. No hay nada que tú tengas económicamente o de manera física que te pueda redimir ante la presencia de Dios. Y sabe que aún como cristianos a veces pensamos que podemos pagarle a Dios por sus bendiciones. Que podemos negociar con Dios sus bendiciones. No es el tema del mensaje. Bíblicamente debemos ofrendar y bendecir nuestra iglesia. Pero ¿por qué mucha gente no lo hace en las iglesias? Porque hay otros que han malinterpretado ese escenario. Hay otros que han tomado una verdad bíblica de la generosidad dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y lo han convertido en un negocio. Y entonces a la gente le dicen, mire, usted ofrende tanto por su sanidad. Esas campañas que hacen en algunos canales y todo, mire, pacte, siembre. Y cuando usted llama, y usted dice, es que necesito que oren por mí por esta enfermedad, le dice, pero es que la ofrenda está muy poquita. Y es como si usted estuviera pagándole a Dios por su sanidad. No, mira, usted no le puede pagar por un milagro. No hay dinero con el que usted pueda comprar que Dios le solucione un problema. Si Dios te soluciona un problema, si Dios te sana, si Dios te ayuda, es porque Él es bueno, es por su gracia, es por su misericordia, no porque usted haya podido pagarle algo a Dios. Dios no es un mercader de la fe. Dios no está negociando sus bendiciones. Él te ha bendecido desde antes de que tú le conocieras. Amén. Él te ha bendecido desde cuando usted ni trabajaba ni tenía un quinto en el bolsillo. Así es. Y usted no puede pagarle a Dios. Usted no tiene la riqueza suficiente para pagarle todo lo que Dios ha hecho por usted cuando usted ni le conocía. Mucho menos ahora que le conocemos, mis hermanos. Así que yo como pastor en esta iglesia le digo, si usted ofrenda, diezmo o trae una contribución pensando que eso está negociando en algo la bendición de Dios, hermano, no la deje, llévesela. Si usted ofrenda diezmo en este lugar es porque usted sabe que esa es la manera bíblica de continuar como iglesia. Y usted renuncia, usted no está esperando nada a cambio por eso.
No hay riqueza, mis hermanos. Es insensato el negocio que se hace en muchos lugares, en muchas iglesias, donde se confunde la generosidad, el dar al Señor como dice la palabra, sin esperar nada a cambio, el dar con un corazón desinteresado, el dar como ofrendó a Abel, que lo entregó todo, entregó lo mejor y no recibió nada, recibió la muerte. Y la gente confunde lo que significa ofrendar, lo que significa dar con un negocio con Dios. Dejan de decirte tu dinero, tus ofrendas, debes darlas si tu corazón realmente es generoso, no porque tú estés cambiándole a Dios una bendición. Si Dios le pusiera precio, escúchame, si Dios le pusiera precio a un solo milagro, el más pequeño, el más insignificante milagro que usted le pueda ocurrir a usted en su cabeza, si Dios le pusiera precio al más mínimo milagro que Él pudiera hacer en nuestras vidas, el más pequeño, el más sencillo, el más casi que insignificante, no le alcanzaría a usted la vida trabajando y siendo el hombre más rico del mundo para pagarle. Amén. Así es. No le alcanzaría la vida. Mucho menos Dios está negociando sanidades o negociando cosas por ofrendas. Por lo menos en este lugar yo no predico eso y no comparto eso. Si tú ofrendas, si tú bendices la iglesia, es porque tú tienes un corazón para la iglesia, un corazón generoso, un corazón que entiende cómo funciona el reino de los cielos y ya. Así es. Y no esperas nada a cambio. Mi sensatez es eso. Mi sensatez es entender que yo doy por gratitud porque Dios ya lo hizo todo. Si usted le va a pagar a Dios, hermano, no le alcanza esta vida y la otra y la tercera y la cuarta y la quinta que usted quiera y que piense que puede ir para pagarle algo a Dios. Ahora, mucho peor, pensar que su salvación la puede comprar. ¿Aló? Mucho peor, si no podemos pagar por un don, por un beneficio, por una bendición, mucho menos puedes pagar por tu salvación. No hay ofrenda, no hay diezmo, no hay riqueza, no hay nadie que tenga, ni el hombre más rico de este planeta puede pagar por su salvación, porque Cristo pagó un precio muy alto por ella y lo pagó de una vez y para siempre. Y lo único que puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte por creer que tu vida tiene el poder de cambiar la salvación en tu vida. Y más bien entregarte completamente a Él y decir: Señor, no hay cómo pagarte, soy tuyo, es por gracia. Y entonces dice que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Hay gente que, aún cristianos, mis hermanos, el termómetro espiritual, y lo digo porque lo viví en Colombia con mucha gente, la verdad, ese tema hasta a mí me llegó a confundir un tiempo. Gracias al Señor, el Señor le va abriendo uno el entendimiento. Pero mucha gente, sobre todo en algunos sectores de la vida cristiana, de la iglesia, el termómetro para medir su vida espiritual es cómo les va bien económicamente. Y entonces mucha gente, sobre todo cuando ya tienen una buena economía, dicen: mire, es que Dios a mí sí me bendice, Dios a mí sí me ama. Usted está mal, usted no le ha creído a Dios, usted está en pecado, usted no sé qué, porque yo estoy bien, porque si yo no estuviera bien, mi vida económica no estaría tan bien. Y creen que la forma de medir su vida espiritual es según su vida económica. Y esa no es la forma de medir tu vida espiritual. Si Dios te bendice, dale gloria a Dios. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. ¿Es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. El problema es amar, depender y creer que tus riquezas son lo que te definen como persona delante de Dios. Ese es el problema. Pero muchos se jactan de sus riquezas. Es que a mí Dios sí me oye, Dios a mí sí me bendice, Dios. No, hermano, a veces se tiene, a veces no se tiene. Mi vida económica, por lo menos mi testimonio de vida, ha sido una montaña rusa económica. A veces he estado tirado en el piso, mis hermanos, casi que mendigando, y otras veces Dios me ha tenido mucha bendición, y otras veces, bueno, y así ha sido mi vida. Y aprendí, mis hermanos, como dice Pablo, a estar contento. Con una guapanelita, decimos los colombianos, con un arrocito con huevo o comiéndome un buen bistec. Y en ambos hay que ser agradecidos. Pero
Pero la vida cristiana no se define por tu riqueza material. Es insensato, mis hermanos, que como cristianos definamos nuestra vida espiritual por las riquezas materiales. Y vuelvo y aclaro, no es que sea malo que tengas bienes materiales. Es más, trabájate, esfuérzate. Si Dios te da la habilidad de producir dinero, prodúcelo. Si Dios te da la habilidad de ser empresario, sé empresario. ¿Pero para qué? Ojalá sea para que seas una persona que contribuya al reino del Señor. Ojalá sea para que seas una persona que usas tus bienes para que el Señor sea glorificado. Porque si los usas solo para compararte, para estar por encima de los demás y mirar a los demás con desprecio, pues de nada te sirve. Pero si Dios más te da, pues es para que más bendigas. John Wesley, el hombre que por el cual llevamos nuestra denominación, fue un hombre que Dios le dio bendiciones y ganó dinero, y él nunca vivió como rico. Él cada vez que tenía dinero lo usaba en otras cosas para poder bendecir y ayudar. Y él dijo que lo que peor le podía pasar a él era morir rico. Y él utilizó siempre todo el dinero y todo lo que Dios le permitió tener para bendecir, para ayudar. Y nosotros, ¿qué es lo único que queremos hacer? Acumular. Quiero comprarme otra casa, quiero tener otro niño. Bueno, tenlo, pero dale la gloria a Dios, no dependas de eso. Disfrútalo entonces con sabiduría, con sensatez. Hoy el mensaje se llama ¿qué? Mi sensatez. Y no he avanzado mucho, mis hermanos, para los que miran el reloj. Y dice: mirar a Dios su rescate, mis hermanos, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará. ¿Cuándo? Jamás, mis hermanos, jamás ha existido ni existirá un ser humano que pueda pagar por su redención. Solamente Cristo pagó el precio. Y el precio dice ahí que fue un precio ¿qué? Alto. Mira, tu vida y tu salvación cuesta tanto que tú no la puedes pagar. Cristo la pudo pagar. Porque su sangre preciosa, libre de pecado, fue lo más valioso, por lo cual hubo redención para tu vida. Y dice: para que vivan adelante, ¿para cuándo? Para siempre y nunca haber corrupción. Mis hermanos, ser sensatos, escuchen esto, es entender, mis hermanos, que cristianos o no cristianos, un día todos vamos a morir. Y no tiene por qué darnos miedo hablar de ese tema. Ojalá se den bien viejitos, gloria al Señor. Ojalá todos clasifiquemos aquí más de 100 años. Amén. Pero la realidad es que todos un día vamos a pasar por ese momento. Y la insensatez del ser humano es creer que ese día nunca va a llegar. La insensatez del ser humano es vivir como ese día, si ese día no existiera. Y pretender que todo lo que haga aquí en esta vida es ya y se paga un día el cheque y funcionó así todo bien y no hay problema. Y que no tiene que arrepentirse, que no tiene que pedir perdón. El hombre y la mujer sensata sabe que ese día un día va a llegar y no sabe cuándo es. Y no solo lo dice el Salmo, el Señor no dijo en una parábola que un hombre dijo: voy a hacer graneros, voy a llenar, voy a construir, voy a hacer. El Señor le dijo: insensato, ¿no sabes que mañana vienen por tu alma? Mis hermanos, no es que no podamos soñar, hacer planes. Los jóvenes, hagan planes, estudien, piensen, sueñen para grande, pero no sean insensatos. Sepan que todo lo que haga debe ser para agradar a Dios, porque no sabemos cuándo Dios nos llame. Aunque sea un tema difícil a veces de asimilar, la muerte no es solo para ancianos. Se mueren jóvenes, se mueren adultos, se mueren niños, se mueren mujeres, se mueren varones. No hay excepción de personas para la muerte tampoco. Ay, pastor, estas predicaciones suyas. Pero dice que nosotros no veremos corrupción si es Cristo quien ha pagado el precio. Porque la vida no termina con esta muerte, la vida empieza en Cristo Jesús. Y si lo tenemos a Él, tenemos la vida y la vida eterna.
Coma Biblia y no coma cuento. Eso está en Tesalonicenses para los que tengan curiosidad. Pues verán que aún los sabios, ¿qué? Lean conmigo el versículo 10, a ver si avanzamos, a ver si algún día terminamos. Dice, pues verán que aún los sabios mueren. Los sabios, los grandes pastores, los grandes superungidos que llaman algunos, los grandes maestros que llaman algunos también se mueren. Aún los sabios se mueren, mis hermanos. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza, mis hermanos. Una de las realidades, y hasta lo dicen en canciones mundanas, cristianas, hasta en refranes, mis hermanos, nadie se lleva nada de esta vida. Yo no estoy en contra de trabajar y de dejar un buen futuro y dejarles una herencia a nuestros hijos, para nada, mis hermanos. Yo también estoy pensando en lo mismo. Estoy pensando en trabajar, en esforzarme, en buscar. Con mi esposa hablamos cómo ayudar a nuestros muchachos y todo. Pero la realidad, mis hermanos, es que nada nos vamos a llegar. A nadie enterraron con trasteo. Y a los faraones que los enterraron con trasteo, todavía la gente está peleando lo que encuentran. Ahí quedó todo. No se aferre a las cosas, valórenlas, cuídenlas. Sea buen administrador, sea buen mayordomo de los que Dios le da. Si Dios te da tu casita, si Dios te da tu trabajo, tu empresa, tu negocio, sea un buen administrador de Dios. Porque eso que tú tienes no es tuyo. Los que estuvieron aquí en el taller de finanzas saben, somos solo mayordomos, administradores de lo que Él nos da. Cuídalo. Pero no pienses que porque tienes o no tienes, es que tu fin va a ser diferente. Más bien sé sensato, porque dice la palabra que aún los sabios mueren y dejan a otros su riqueza. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, y dan sus nombres a sus tierras, mis hermanos. Eso que dice al final, dan sus nombres a sus tierras, quiere decir que todos vamos a ser olvidados aquí en esta tierra. A ver, ¿quién se sabe el nombre de su tatarabuelo? Pero todavía se está peleando la tierra que no. Ya el nombre del tatarabuelo ni se lo sabe usted, pero la tierra sí, la tierra sí. Y eso es lo que dice, da su nombre a sus tierras. ¿Qué quiere decir? La tierra cambia de posesión de generación a generación. El que la conformó hace muchos años la perdió y ya ni de él se acuerdan. Pero la tierrita ahora es mía. Y entre hermanos y entre familias se pelean por un pedazo de tierra. Y nadie se las va a llevar al otro lado. O sea que es sensato entender esto, o hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor que más el hombre no permanecerá ¿qué? En honra. La honra no es para nosotros. La honra para quién tiene que ser. Así que si tú tienes hoy, si Dios te da la posibilidad de tener hoy, si Dios te bendice hoy, si Dios te ayuda hoy, si hoy tienes salud, dale la honra al Señor, no te eches tus méritos. Mis hermanos, si cuando somos insensatos nos pasa lo de los burros, que nos echan las flores y nos las comemos. Mis hermanos, tenemos que entender que si tú has logrado algo hasta el día de hoy, sea estudiar, sea tener propiedades, sea ser independiente, sea una profesión, sea algo, dale la gloria al Señor. ¿No es así insensato? Y otros dicen, pastor, pero yo nada, yo ni plata, yo ni casas, ni estudios, ni nada. Pues deja de quejarte y ponte a mirar qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque tal vez lo que pasa es que toda la vida no has hecho sino quejarte y mirar. ¿Usted cree que el orgullo y la soberbia y la altivez solo la tienen los ricos? No, mis hermanos, mucha gente en su pobreza económica, lo único que tiene es envidia. Y nunca prospera. ¿Por qué nuestros países, y aquí me meto en problemas, por qué nuestros países tienen esos gobiernos comunistas? Porque el corazón es envidioso. Porque prefieren estar en pobreza y que todos seamos pobres en lugar de trabajar juntos y levantar. Oiga, el corazón del hombre es tan envidioso que por eso prosperan esos gobiernos. Porque la gente se queja y envidia al que tiene, pero en lugar de trabajar y de esforzarse y darle la gloria a Dios para tener,
Él lo que hace es que dice, aunque yo no tenga, que él tampoco tenga. Ese es el corazón del hombre, mis hermanos. Ese es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano a veces, cuando no puede tener, prefiere que todos estemos mal. Y por eso se aprovechan esos gobiernos. Se aprovechan del resentimiento, de la envidia, del corazón que no es capaz de alegrarse de que al otro le vaya mejor. Y la gente prefiere comer mal. Pues no comemos carne, pero que nadie coma carne. Esa es la mentalidad. Y muchos se atreven a decir que eso es bíblico, que ese estilo de gobierno es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y la forma pues aquí les doy la fórmula. Cuando usted tenga esas conversaciones, el Señor Jesucristo en una parábola dijo: a este le doy 5, a este le doy 3, a este le doy 1. ¿No les da lo mismo? ¿Qué es lo que venden esos supuestos gobiernos? Y es más, el de 2, el de 3, el de 2, el de 2 y el de 5, algo hicieron con eso y el Señor dijo: bien, bueno, usted que tuvo 5, tome 5 menos, usted tome 2 más. Y el que tuvo 1, dijo: ay, mira, estos les dio más y todo eso, y no hizo nada. ¿Y el Señor qué le hizo? Se lo quitó y le dijo que al que más tiene, tome. Dios no comparte la pereza ni la envidia. Y lo que mueve a veces todo eso es el resentimiento, la envidia, el odio. Nuestros pueblos hispanos, mis hermanos, estamos sufriendo por envidiosos. Esa es la realidad. Si vamos a mirarlo con sensatez, la pobreza de nuestros países es por la corrupción, pero esa corrupción viene de un corazón resentido, amargado, envidioso, que no puede ver que el otro le fue mejor porque se le corroe todo, y entonces si él tiene, yo pues que no tenga, si yo tampoco tengo, y como eso se le suma la pereza. Pero el Señor nos está mostrando ahí que la honra del hombre perecerá. Y dice que es semejante a las bestias que perecen. ¡Y! Eso es ofensivo. ¿Sí o no? Imagínense que yo le dijera a una persona en directo, le digo: usted, mis hermanos, usted es semejante a una bestia. Y va a perecer como un animal, una bestia cualquiera. Uy, pastor, usted me ofende, lo voy a denunciar. No, pues mejor le digo: lea Salmos 49, versículo 12. Mis hermanos, somos como bestias cuando no somos personas sensatas. Peor que un mulo, peor que una burra, mis hermanos. Que no hace riquezas, que lo tienen todo el día cabalgando y un día va a morir de tanto que lo corrieron. Y así es el ser humano que confía en sus riquezas. Y aún el que no tiene y ama las riquezas, así es, vive resentido, vive amargado, vive envidiando, vive mirando como otros hicieron, en lugar de darle al Señor la gloria y decir: Señor, poco o mucho, dame a mí la oportunidad de disfrutar y de no tener temor en medio de mi adversidad. Y dice, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen con el dicho de ellos. Quiere decir que aún la gente dice: ay, sí, mi abuelito nunca tuvo nada. Uy, era bien amargado y bien resentido, pero mi abuelito decía que para qué, que eso al fin de cuentas para qué. Y a veces le damos crédito a la amargura del abuelo. Le damos crédito a los resentimientos de la familia. Le damos crédito a un poco de dichos humanos, mis hermanos, en lugar de darle valor a la palabra. Incline su oído al proverbio, incline su oído a la sabiduría y deje de prestarle tanta atención a los dichos de los resentidos y amargados que tuvimos en el pasado. Y yo estoy pensando en mi familia, y yo estoy pensando en gente que conozco, y en mi historia. Usted piensa en la suya, a ver si realmente vale la pena continuar, a veces con tanto resentimiento, tanta amargura, familias que se odian. Tantas cosas que pasaron en el pasado. ¿Usted cree que eso hay que rescatarlo? No, lo que hay que darle honras al Señor Jesucristo, incline el oído a la sabiduría del Señor. Y dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, pero los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Dice, hermanos, Dios va a redimir nuestras vidas. Dice, pero Dios, versículo 15, lea conmigo, ya vamos terminando. Pero Dios redimirá mi vida
el poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios es el único que puede arrebatarte de la muerte. Dios es el único que puede redimir tu vida. No temas. Escucha, mi hermano, léalo y aplíquelo. No temas cuando se enriquece alguno. No se desanime, mi hermano, cuando el impío y el que no es cristiano le va bien. Usted no se desanime por eso. Yo llego a la iglesia todos los domingos y fulano de tal, mire que no va, que es mi hermano, y él sí, pero Dios cómo lo bendice. No, Dios no lo bendice. Dios solamente deja que se acumulen sus riquezas y que ese sea su Dios. Al final no se va a llevar nada. Así que usted no tenga ni temor, ni tenga envidia, ni se desanime cuando alguien se enriquece más que usted. Cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará ¿a qué? Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Mucha gente, mis hermanos, va diciendo a esos cristianos, va si de pronto no tiene dinero. En la iglesia en la que yo crecí por 15 años, mis hermanos le llamaban la iglesia de los pobres. Y hasta otros cristianos se burlaban de esa iglesia, que allá no íbamos sino los vaciados, los pobres. Pero mis hermanos, Dios no mira eso. Dios no se fija en eso, Dios se fija en tu corazón. Rico o pobre, Dios se fija en tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que aunque nosotros en esta vida digamos que dichosos y que nada nos falta, si no tienes a Cristo te falta todo. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra no entiende, semejantes a las bestias que perecen. La gente que se jacta de su riqueza, mis hermanos, no comprende. Igual morirán, mis hermanos. Ahora la pregunta para ti y para mí. Yo me incluyo. La pregunta para ti y para mí. ¿De qué te jactas tú? ¿Qué es lo que te define a ti como cristiano o como cristiana? Yo pienso que es un buen momento para decir, Señor, ayúdame a seguir viviendo una vida cristiana con sensatez, con entendimiento. Y Cristo es tu sensatez. El Espíritu Santo es tu sensatez. Aquí el Espíritu Santo ha estado todo este tiempo, mis hermanos. La manifestación del Espíritu Santo aquí y ahora, en este momento, es que tú le hayas inclinado tu oído a la palabra. Y el Señor y el Espíritu Santo te dé la sensatez para seguir viviendo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Hable con Dios. Si usted ha entendido el mensaje hoy del Señor, ayúdame. Dame la sensatez para vivir de una manera coherente con tu palabra.